sin mayores preámbulos vamos a comenzar a arrancar el programa del día de la fecha con el economista, el licenciado Fausto Espotorno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos este domingo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, la verdad que muy bien. A ver, no sé si arrancar por una pregunta al estilo PRO y preguntarle directamente en materia económica, ¿lo peor ya pasó, como dice el gobierno? A ver, vamos a poner, si tenemos una tormenta, sí, la peor parte de la tormenta habría pasado. Lo que pasa es que no saliste a un clima cálido y soleado, ¿no? Salimos a un clima lluvioso, neblinoso y frío, y no sabes si no puede haber otro ataque de este tipo, ¿no? Otra tormenta, ¿no? O sea, todavía se nota un mercado financiero muy inestable, muy inestable. El Banco Central no puede bajar las tasas por temor a que se dispare el tipo de cambio nuevo. Hay señales de calma reales, pero también gran parte de la calma está dada porque el mercado financiero está atado. O sea, el Banco Central está absorbiendo todo el dinero que hay en la calle, el sistema financiero, mediante encajes, mediante tasas de interés altas, y eso es lo que mantiene hoy todo medio en calma, ¿no? Entonces es una pregunta medio difícil, porque uno dice, bueno, lo peor ya pasó y resulta que después te puede venir otro ataque financiero, otro. Fíjate lo que pasó en los últimos días de esta semana, que subió el dólar a nivel global, se fortaleció un poco el tipo de cambio y se devaluó un poco la moneda acá, en toda la región, aquí también, ¿no? Y nosotros somos como en estos momentos aquel país que más fuerte recibe los golpes de los movimientos financieros internacionales. En estas condiciones, voy a decir, lo que veníamos viendo parece que se calmó un poco. Y hay señales positivas, tampoco quiero ser completamente pesimista en esto. Hay señales positivas, uno mira, por ejemplo, cómo viene evolucionando la cantidad de plata de dinero en los fondos comunes de inversión, que venían cayendo muy fuerte durante la crisis financiera, y parecería ser que se está estabilizando, o sea que no hay mayores salidas en los últimos días. Eso es señal de que bueno, hay alguna demanda por activos financieros que se está recomponiendo, por lo menos deja de caer. La tasa de colocación de deuda del EVAX no subió en la última colocación del Banco Central. Y bueno, esas son señales positivas, pero todavía no sé si estamos para estar por cerrada la historia, ¿no? Lo que vos decías y describías respecto del mercado, ¿es la falta de confianza en la política? Es falta de confianza en la política, no, es una combinación de factores, ¿está bien? En general hay una retracción de los fondos destinados a países emergentes, eso como primer factor. Básicamente lo que sucede es que en Estados Unidos está subiendo la tasa de interés y los inversores globales empiezan a preguntar por qué invertir en países emergentes, que son más riesgosos y más volátiles, y puedo invertir en Estados Unidos a una tasa un poco mejor y sacarme todo el riesgo de encima. Entonces, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, la de largo plazo, la de los bonos de 10 años, la de los bonos, no la de la Fed, la de los bonos, bueno, los inversores empiezan a moverse hacia Estados Unidos. Los economistas lo llamamos a eso flight to quality, o sea, como vuelo a la calidad, pero la traducción la mejor traducción sería decir de una búsqueda de calidad en los activos financieros por parte de los inversores. Eso hace que Estados Unidos es como una aspiradora de fondos en este momento, empieza a absorber fondos de todo el mundo. Esa como primer capa de problema. Segundo capa de problema, ya hace rato que en el mercado financiero se venía hablando de Argentina junto con otros países como Turquía y Brasil, eran los países más riesgosos, ¿no? Esos eran los primeros que había que salir. ¿Por qué? Y bueno, Turquía por temas políticos, Brasil por temas políticos básicamente, y algunos temas económicos también, y Argentina por temas básicamente económicos, una economía financieramente muy débil como la nuestra, ¿no? Eso hizo que fueran los tres países que más recibían el golpe de la salida de capitales.
Y después sí viene la desconfianza en la política, ¿no? En la política económica. En general el mundo se lo ve bien al gobierno argentino, no es que se lo ve mal, se lo ve bien. Pero, a ver, cuando Macri ganó las elecciones, como todo político empezó a pensar que, bueno, que tenía cara al mundo o se le facilitaban las cosas, y en realidad desde el mercado financiero, del mercado, o sea, desde el mundo económico, básicamente le decían, bueno, ahora que ganaste las elecciones, ponete las pilas, ¿no? Es al revés el mensaje Claro. que se dio y el que se recibió. Entonces, en estas condiciones, todo esto empezó a modificarse, ¿no? O sea, básicamente se perdió un poco la paciencia con Argentina y eso es lo que estamos viendo. Además, y además un punto importantísimo hay que tener en cuenta, que no es menor, y casi te diría que es la otra mitad del problema, es la sequía. ¿No? Una sequía muy importante que le costó 8.000 millones de dólares de exportaciones y 2 puntos de crecimiento, prácticamente, ¿no? ¿Crees que nos falta un ministro de Economía fuerte? Algunos reclaman la figura de un ministro de Economía y un plan económico más concreto. Bueno, diría que, a ver, el plan económico que está estampado, por así decirlo, en el acuerdo con el FMI, es un plan económico bastante bueno, digamos, ¿no? Por lo menos mucho más consistente de lo que teníamos hasta ahora. Obviamente hay cosas que faltan aclarar ahí, por ejemplo, cómo se hace el ajuste fiscal. Hay algunas cosas que se están puestas en el acuerdo de la FMI, se establecieron algunas reducciones de gasto. Y todo eso parecería ser que tiene cierta consistencia, para mí está bien. Bueno, entonces la gran pregunta ahora, de hecho la gran pregunta que está haciendo el mercado es, bueno, ¿es Duhovne el que la va a ejecutar? Bueno, esto se notó desde el principio del acuerdo. Acordate que tuvieron que nombrarlo a Duhovne ministro de coordinador, porque obviamente los del FMI decían, bueno, ¿y quién va a ejecutar este acuerdo? ¿Quién es el que tiene poder para ejecutar ese acuerdo? ¿Marcos Peña, o Quintana, o Duhovne, o Quintana o Lopetegui, ¿no? Y básicamente me imagino yo que la conversación ha sido esta, bueno, que Marcos Peña venga a negociar el acuerdo. Bueno, pero Marcos Peña no es economista, no está en ese tema. Bueno, entonces que venga Duhovne, pero Duhovne no tiene mucho poder porque es un ministro de Hacienda, ¿no? Hay que mirar mucho más cosas. Claro. Bueno, te lo puedo mandar los Lopetegui y Quintana. Bueno, ¿y qué poder de firma tienen ellos? ¿Qué pueden firmar ellos? No, ellos no tienen poder de firma. Bueno, entonces, ese problema se generó. Y por eso se tuvo que nombrar a Duhovne un ministro coordinador y darle algunos poderes especiales. Me parece que en ese sentido hay un problema que no sé si está del todo resuelto, ¿no? Pero bueno, esto de ponerlo a Duhovne como ministro coordinador y darle también el Ministerio de Finanzas, etcétera, bueno, lo ha puesto en posición de ser él, junto con Caputo en el Banco Central, quienes manejen el programa económico, ¿no? A ver, hablando con políticos, lo que me dicen es, mirá, hay cálculos en Buenos Aires que realizan que el dólar va a estar a 40 pesos a más tardar comienzo del año venidero. Yo no te voy a decir una cosa que creo que a vos también te habrá llegado, pero quisiera saber cuál es tu opinión respecto de esto, ¿no? Mirá, el escenario más probable, ¿no? Yo creo que el escenario más probable está con un dólar más cerca de 32, 33 para fin de año. A ver, ¿por qué uno piensa que el dólar va a seguir subiendo? Bueno, porque tenemos una inflación muy alta. Entonces, si estamos hablando de inflación del 3,5, 3,7 fue en junio, puede dar cerca de 3 en julio, y mientras la inflación nos muestra señales más claras de aceleración, bueno, el dólar, por lo menos para mandar, como así, el 28 pesos de mayo, ya no debería ser más 28 pesos, debería ser 28,90, ¿no? Para seguir la inflación. Y debería ser entonces
29 y monedas para julio, y la inflación sea del 3%. Así que ahí hay un tema básico que la inflación hace subir todos los precios y debería el dólar corregirse en esas condiciones. La cuestión es que el dólar no suba de zarpazos, ¿no? Que eso no es que pasen 2 meses el dólar en 28 y de repente 33 en un día. Eso me parece que eso es lo que hay que evitar. Pero después que el dólar vaya corrigiéndose, que se acomoda a 29 y después vaya subiendo 30 y bueno, y también 31, 32, no me parece improbable. Pero en esto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Digo, ¿sabes por qué? Porque cuando aumenta el dólar, todos los productores dicen tenemos que aumentar porque tenemos todos los productos que son importados, el combustible te aumenta, el transporte, el flete se tiene que aumentar. Vos me decís, aumenta el dólar porque aumenta la inflación, pero la inflación me dicen permanentemente que tienen que aumentar los precios porque aumentó el dólar. ¿Cómo lo entiendo o cómo se frena esto? Sí, a ver, te lo voy a poner de esta manera. Vos lo que tenés cuando devaluás, cuando se pone devaluación, cuando el mercado te devalúa a vos, es porque necesita corregir el tipo de cambio real. ¿Está bien? Sí. O sea que el tipo de cambio que llamamos, cuando hablamos de que el tipo de cambio está alto, está bajo, bueno, cuando decimos que estamos hablando del tipo de cambio real, o sea, el tipo de cambio neteado de la inflación. Eso es una devaluación. El problema es que se retroalimentan las dos cosas, que es lo que vos estás viendo, ¿no? Sube mucho el dólar, sube la inflación, entonces el dólar después tiene que corregir un poquito más para recomponer ese tipo de cambio real que hay que buscar en equilibrio. Entonces es un proceso de ajuste un poquito más largo, entonces una sola corrección del tipo de cambio. Por eso es que ves, bueno, sube el dólar, sube la inflación, entonces hay que subir el dólar nuevo. Bueno, en parte sí, en parte eso se va retroalimentando, pero lo que pasa es que el efecto cada vez es menor, ¿no? El punto clave aquí es el tipo de cambio real. ¿Cuál es el tipo de cambio real de equilibrio hoy en día? Y hoy el tipo de cambio real de equilibrio claramente es más alto del que teníamos antes. Hay una reducción de los flujos de capitales, por lo tanto, el dólar, esto es como, vamos a poner de esta manera, olvídate del dólar, ponele que fuera tomate. Hay una escasez de tomate, va a subir el precio del tomate más que todas las demás cosas, entonces, claro, después todos los precios vinculados al tomate, la salsa de tomate sube de precio, sí. Te va a subir de precio también, no sé, comer afuera y pedir gnocchi con tomate, con el tuco, ¿no? Ese es el proceso que estás viendo. Entonces suben los precios y después, claro, el tomate sube por la inflación. Claro. Pero seguro acomoda el precio, pero es un proceso así medio que tiene como una inercia posterior. Sí, y en el medio de eso un Estado que sigue gastando más de lo que produce, de lo que consigue. Digo, bueno, esa es la clave, ¿no? La clave de todo esto me parece que sigue la guita que sigue gastando el Estado y lo que por ahí muchas veces a mí en lo personal me indigna cuando te dicen ahora los funcionarios de segunda y tercera categoría no van a hacer más gastos superfluos, o sea que estos 2 años y medio estuvieron de joda. Bueno, es que el Estado está de joda, históricamente. El Estado, todos nosotros que trabajamos en la actividad privada, o que tenemos una vida privada, sabemos que la restricción de dinero es constante. En el Estado no está tan claro que eso sea así. Bueno, el Estado puede tener gente que no hace nada, por años. No, puede tener ñoquis, gente que tiene un trabajo que no es relevante, o que no sirve para nada, de hecho. ¿Cuántos registros, cuántas regulaciones, cuántos papelitos tengo que entregar en oficinas que realmente no tiene ninguna función, ¿no? ¿Cuántas veces nos piden el Estado y fuentes y organismos estatales la fotocopia del DNI? Claro. O el número de cosas que ya tienen ellos. El DNI te lo da el Estado, para empezar, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de cuál es la ineficiencia del Estado en general. Bueno, porque el Estado en realidad no tiene ningún problema para obtener recursos en general, mayormente. Vos y yo, o cualquiera, tiene que hacer un trabajo para obtener recursos, tiene que hacer un esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, en esas condiciones
en esas condiciones, digamos, el Estado, en general los políticos no se fijan tanto en el gasto, claro, hasta que se corta el chorro de plata y ahí tienen que ver qué hacer y se empiezan, y ahí hablan de ajuste, ¿no? Por último, Mientras estuvieran subiendo los impuestos a vos, no hay ajuste, eso no es ajuste. El ajuste es cuando ellos tienen que ajustar. Sí. En cuanto a lo que tiene que ver, lo último que ya te pregunto, contexto internacional, me dijiste, porque ese era el final de las consultas, era el tema Brasil. Brasil en octubre elige presidente, y cada país que elige presidente sabemos muy bien los cambios que significa. ¿Qué esperas de lo que ocurra? ¿Va a cambiar algo nuestra historia después de octubre? ¿Va a cambiar algo nuestra historia para fin de año respecto de Brasil o no? Y es difícil saberlo, porque la verdad es que todavía no sabemos ni quiénes son los candidatos reales, si Lula va a la elección, si no va, todas esas cosas. Sí. Y está claro que Brasil viene desilusionando mucho con el crecimiento, ¿no? El año pasado se esperaba que creciera 1,5, creció 0,3. Este año se esperaba que creciera 2,4, y ahora se está estimando que crece 1,5. El escenario político es todavía muy difícil de determinar. El déficit fiscal es muy alto, todavía hay serios problemas ahí. Entonces una economía que todavía está como decepcionando continuamente. Y la verdad es que yo espero crecimientos relativamente bajos para Brasil en los próximos años. Aún el presidente que gane, si es un presidente con las ideas correctas, cual todavía hay que verlo, digamos, va a tener ciertas debilidades para aplicar todo lo que hacer, ¿no? Entonces no vemos una economía brasileña traccionando demasiado. Sí va a ser mejor de lo que vimos en los años anteriores con la recesión que tuvo Brasil hasta el 2017, ¿no? Pero no veo una tasa de crecimiento de Brasil muy importante, ¿no? Una atracción brasileña atacante. Sí, la verdad que uno piensa y mira y dice, el gobierno de Macri está haciendo exactamente al revés de lo que te dicen los manuales, hacer el verdadero ajuste al comienzo para llegar tranquilos al tercer año de mandato. Me parece que está haciendo exactamente al revés todo, ¿no? Exactamente, yo creo que se confiaron demasiado inicialmente, atacaron los problemas que eran secundarios y no los principales. Sí. A ver, vamos a ser sinceros, el gobierno empezó por atacar, creo que tenían claro que había tres problemas grandes, que era el cepo, el default y las tarifas energéticas. Parece que eso lo captaron bien. Pero me parece que no captaron bien que el tema del déficit fiscal era un tema central también. Tan central como esos tres. De hecho, probablemente más central que esos tres. Claro. Lo que pasa es que los otros tres eran más urgentes o más necesarios, más era importantísimo aplicarlo desde el principio y era más obvios. Pero me parece que el déficit fiscal es el tema central y más central que esos tres, de hecho, ¿no? Pero bueno, el gobierno no lo entendió así, pensó que solamente al ingresar ellos, generando confianza, resolviendo el default, el cepo, etcétera, la economía iba a empezar a recibir flujos fuertes de inversiones, iba a crecer más rápido y por lo tanto se iba a ir licuando el problema fiscal. Y obviamente no fue así. Vos sabés que, y para despedirte nada más y decirte, yo cuando antes de comenzar el gobierno de Mauricio Macri, lo que le tenía más fe es precisamente eso, la parte económica. ¿Por qué? Por el perfil empresarial, porque se rodeaba de empresarios y decía, bueno, acá esto es lo que nos van a errar en saber visualizar el contexto económico, en saber lo que significa cómo hacer un ajuste o cómo más o menos hablar, decir, hacer eficiente al Estado y no tanto en la política. Pero el balance que estoy haciendo ahora es que es exactamente la inversa. Macri acertó más en la política que en la economía. Sí, me parece que la economía pasó a un segundo plano y el tema político estaba en el primer plano. Es más, te diría 50 y 50, casi. Fíjate que el primer año se dedicó a los temas económicos, el segundo año se dedicó a los temas políticos. No hubo medidas económicas durante el 2017, prácticamente, sino hasta después de las elecciones. Y ahora caemos en una vez que se estabilice el mercado financiero y la economía, donde vamos a volver a los temas políticos, ¿no? Sí, pero bueno, ahí también es cierto, hay que tener claro que el gobierno tiene dos proyectos. Uno es resolver los problemas económicos, más o menos como se pueda, y el otro es un proyecto político, que me parece que a diferencia de otros proyectos políticos que han dado vuelta,
el proyecto político de Macri tiene un desarrollo más pensado a largo plazo, ¿no? Con bueno, obviamente ir a la reelección y después tener un sucesor, cosa que en Argentina es raro. Rara vez hemos visto un político que dejara un sucesor o dos sucesores potenciales, ¿no? Sí. Con su apoyo explícito. Política ¿no? ficción por ahora, me parece. ¿Qué? Política ficción por ahora, me parece. Sí, pero hay que tenerlo en cuenta porque es el proyecto que está pensando más en largo plazo el Cambiemos. Y no hay que olvidarse de eso, porque uno pierde de vista eso y no va a entender por qué el gobierno no hace algunas cosas. No las hace porque no quiere sacrificar este otro proyecto. No es tan ficción el asunto, es un programa que está ahí atrás. Un proyecto político que me parece razonable, digamos, tener un partido nuevo y que el partido nuevo se convierta en una parte importante de la realidad económica del país, ¿no? Eso no me parece... Sí. En la realidad política del país no me parece está bien, me parece que está bien, pero hay que tenerlo en cuenta porque uno entiende después por qué se toman algunas medidas y no se toman otras. Sí, Fausto, te mando un abrazo y te agradezco mucho este tiempo. Gracias. De nada, hasta luego.